Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias cobran vida en la oscuridad. Esta noche te invitamos a adentrarte en un nuevo relato de terror que pondrá a prueba tus nervios. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Más del 80% de quienes escuchan estos relatos aún no están suscritos. Te pedimos de favor que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis y nos ayudas enormemente a seguir trayendo más historias. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen y comencemos. Antes de comenzar, debo advertirte algo importante. No siempre conocemos las verdaderas intenciones de quienes llamamos amigos. Hay personas que sonríen frente a ti mientras trabajan en tu contra, que entran a tu casa con abrazos, pero cargan bolsas llenas de maldad. Esta es la historia de cómo descubrí que la envidia puede disfrazarse de cariño y que hay fuerzas oscuras que no entendemos hasta que nos tocan de cerca. Lo que vas a escuchar es real. Me pasó a mí. Y si estás escuchando esto, tal vez sea porque algo en tu vida no anda bien y buscas respuestas. O tal vez, como yo antes, piensas que estas cosas no existen. Ojalá tengas razón. Pero si algo de lo que cuento te suena familiar, si reconoces las señales que yo ignoré, por favor, no cometas mis errores, porque cuando te das cuenta a veces ya es demasiado tarde. Mi nombre es Ana Canales, y lo que voy a contarte casi me cuesta la vida, casi me cuesta a mi esposo. Y durante mucho tiempo, pensé que me costaría mi cordura. Vivíamos en Morelos, Santiago y yo. Teníamos una vida que muchos considerarían bendecida. Yo daba clases de inglés en una escuela privada, un trabajo que amaba y que me permitía estar cerca de mis hijos. Santiago había sido militar, un hombre fuerte y disciplinado, aunque una lesión en la espalda lo había obligado a retirarse joven. Aún así, nos las arreglábamos bien. Teníamos nuestra casa, nuestros niños estaban sanos y pensábamos que teníamos amigos de verdad. Esos amigos eran Lucy y Paul. Los conocíamos desde hacía más de 10 años. Nuestros hijos jugaban juntos. Celebrábamos cumpleaños, navidades, fiestas patrias. Ellos eran como familia. De hecho, mis niños les decían tíos. Yo confiaba en Lucy, como en pocas personas. Era amable, siempre dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa. Cuando necesitaba algo, ahí estaba ella. Cuando mis hijos necesitaban que alguien los recogiera de la escuela, Lucy se ofrecía sin que yo le pidiera. ¿Cómo iba a imaginar lo que venía? Pero hubo alguien que sí lo vio desde el principio. Mi suegra, Carla. Ella nunca confió en Lucy. Desde el primer día, algo en esa mujer le producía desconfianza. Me lo decía seguido. Ana, esa mujer no me da buena espina, algo tiene, algo esconde. Yo no le hacía caso. Pensaba que eran cosas de suegras, ya sabes, esas rivalidades inexplicables entre mujeres. Además, Lucy siempre fue perfecta conmigo. ¿Por qué iba a dudar? Ahora sé que debí escuchar a Carla desde el principio. Todo empezó de manera sutil. Tan sutil que no me di cuenta hasta que ya era tarde. Lucy y Paul viajaban mucho a Veracruz. Decían que tenían familia allá, que iban a visitar a unos tíos, cosas así. Y cada vez que regresaban, Lucy me traía regalos. Al principio eran cosas normales. Dulces típicos, artesanías, algún bordado. Yo los recibía con gusto pensando que era un detalle bonito de su parte, pero poco a poco, los regalos empezaron a cambiar. Comenzó a traerme figuritas extrañas. Eran de barro pintadas de negro y rojo con formas que no podía identificar bien. Figuras con cuernos, con caras deformadas, con expresiones que me ponían incómoda. Cuando le preguntaba qué eran, ella se reía y me decía que eran artesanías típicas de allá, que los artesanos locales las hacían así, que era arte popular. Son para decoración, Ana. Le dan un toque exótico a la casa. Yo las ponía en algún estante, sin pensarlo mucho. Después empezó a traer botellas de vidrio con líquidos turbios adentro, con hierbas flotando, con cosas que no podía distinguir. Decía que eran remedios naturales, cosas para la buena suerte, para proteger la casa. Esto lo venden los curanderos de allá. Es muy poderoso, te van a ayudar con la energía de tu hogar. También traía piedras negras, grises, algunas con símbolos tallados que parecían letras pero no lo eran. Decía que eran para la prosperidad,
para alejar lo malo. Yo las aceptaba porque no quería ser grosera, porque era mi amiga, porque confiaba en ella. Qué tonta fui. Las ponía por toda la casa, en la sala, en el comedor, en las recámaras. Incluso dejé que pusiera algunas en el jardín, enterradas junto a las plantas, porque según ella, eso haría que florecieran mejor. Y efectivamente algo empezó a florecer. Pero no eran las plantas, era nuestra desgracia. Los primeros síntomas fueron en Santiago. Empezó a quejarse más de su espalda. Los dolores que antes eran manejables se volvieron insoportables. Fuimos al doctor. Le hicieron estudios. Dijeron que era desgaste en la zona lumbar, algo normal para alguien con su historial. Le recetaron medicamentos fuertes, calmantes que lo dejaban como zombi la mayor parte del día. Mi esposo, ese hombre que había sido tan activo, tan fuerte, empezó a pasar los días en la cama o en el sillón, sedado, con la mirada perdida. Ya no jugaba con los niños. Apenas comía. Solo dormía y se quejaba del dolor. Y yo trabajaba. Tenía que trabajar porque alguien tenía que mantener la casa ahora que Santiago no podía. Salía temprano, regresaba tarde, y durante todo ese tiempo, ¿adivinas quién se ofrecía a cuidar de él? Lucy. No te preocupes, Ana, yo me quedo con Santiago. Le preparo su comida, le doy sus medicinas. Tú atiende tus clases tranquila. Yo se lo agradecía con el alma. Pensaba que era un ángel caído del cielo, una amiga de verdad. No sabía que estaba envenenando a mi esposo cada día, porque la comida que Lucy le preparaba no era normal. Ella le ponía cosas, hierbas, polvos, cosas que había traído de sus viajes, cosas que hacían que el daño se fuera metiendo más profundo en su cuerpo, día tras día, plato tras plato. Santiago empeoraba. Los doctores no entendían por qué. Los medicamentos ya no le hacían efecto. Empezó a bajar de peso de forma alarmante. Su piel se puso gris. Sus ojos se hundieron. Parecía un hombre de 80 años cuando apenas tenía 42. Yo lloraba todas las noches. Pensaba que iba a quedar viuda, que mis hijos iban a crecer sin padre. Y lo peor es que no entendía qué estaba pasando. La casa también cambió. Aunque la limpiaba todos los días, aunque trapeaba y sacudía y abría las ventanas, siempre había un olor feo, como a humedad y a algo más, algo podrido, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. El ambiente se sentía pesado, denso, como si el aire mismo pesara. Mis hijos empezaron a tener pesadillas. Yo también. Soñaba con sombras, con figuras que se movían en las esquinas de las habitaciones. Me despertaba con el corazón acelerado, empapada en sudor, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad, pero seguía sin entender. Seguía confiando en Lucy, hasta aquella madrugada. Fue una madrugada de marzo. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día que pensé que Santiago se me iba a morir en los brazos. Eran como las 3 de la mañana cuando me desperté con sus gritos. Bueno, no eran gritos realmente. Eran sonidos ahogados, desesperados. Me senté de golpe en la cama y lo vi. Estaba sentado, agarrándose el cuello con las 2 manos, tratando de respirar. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. Hacía unos ruidos horribles, como si se estuviera asfixiando. Santiago, ¿qué te pasa? No podía responder. Solo me miraba con esos ojos llenos de terror mientras seguía ahogándose. Yo entré en pánico total. No sabía qué hacer. Debía haber llamado a la ambulancia inmediatamente, pero mi cabeza no funcionaba bien. Solo pensé en una cosa: llamar a Lucy. Ahora me doy cuenta de lo absurdo que fue. ¿Por qué llamar a una amiga antes que a los servicios de emergencia? Pero así estaba de metida en su juego. Así de ciega estaba. Marqué su número con las manos temblando. Contestó al segundo timbre como si hubiera estado despierta, como si hubiera estado esperando mi llamada. Lucy, Santiago se está ahogando. No puede respirar, ven, por favor, ven. Ya vamos para allá. Colgó sin hacer más preguntas, sin sonar sorprendida, sin sonar preocupada siquiera. Llegaron en menos de 10 minutos. Lucy y Paul. Cuando abrí la puerta, los dos tenían una expresión que no puedo explicar. No era preocupación, no era alarma, era algo más, algo frío.
casi como curiosidad, como si vinieran a ver el resultado de un experimento. Subieron a la recámara donde Santiago seguía luchando por respirar. Yo estaba llorando, histérica, agarrando a mi esposo, rogándole que resistiera. Y ellos dos se quedaron ahí parados, viéndonos. Con esa calma escalofriante, fue Paul quien finalmente sacó su teléfono. «Voy a llamar a la ambulancia». ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué esperó? Esa pregunta me persiguió después. La ambulancia llegó y se llevó a Santiago. Yo me fui con él. Lucy insistió en acompañarme. Paul se quedó con mis hijos que gracias a Dios no se habían despertado con todo el alboroto. En el hospital los doctores trabajaron rápido. Le pusieron oxígeno, le tomaron signos vitales, le sacaron sangre para análisis. Yo estaba en la sala de espera, destrozada, y Lucy estaba a mi lado, agarrándome la mano. «Tranquila, Ana, va a estar bien. Ya verás que va a estar bien». Lo decía con esa voz suave que siempre usaba. Esa voz que yo pensaba que era cariñosa. Pero ahora, recordándola, era otra cosa. Era la voz de alguien que sabe exactamente lo que va a pasar. Cuando el doctor salió, su cara era seria. «Señora Canales, su esposo está estable por ahora, pero encontramos algo preocupante en los análisis de sangre». «¿Qué cosa?» «Hay rastros de una sustancia tóxica en su sistema, una planta. No es común, pero es altamente venenosa. Ataca el sistema digestivo y respiratorio. ¿Su esposo ha consumido algún té o remedio herbal recientemente?» Me quedé paralizada. ¿Una planta tóxica? ¿Cómo? Lucy seguía a mi lado sin moverse, sin decir nada. Su mano apretó la mía un poco más fuerte. «No, doctor. Él solo come lo que yo le preparo. Y a veces mi amiga le hace de comer cuando yo trabajo». El doctor me miró fijamente. «Pues esa sustancia no llegó ahí sola. Alguien se la dio, ya sea por error o de otra manera». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Volteé a ver a Lucy. Ella me devolvió la mirada con esos ojos que ahora me parecían diferentes. Más oscuros, más vacíos. Qué raro, ¿verdad, Ana? ¿Quién haría algo así? No supe qué responder. En ese momento mi mente todavía no lo procesaba. Todavía no podía creer lo que ahora parece tan obvio. Llamé a mi suegra. Carla llegó al hospital como un huracán. Entró a la sala de espera. Me vio a Lucy, y su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué hace ella aquí?» «Doña Carla, yo solo vine a apoyar a Ana». «Usted se va ahora». «Pero...» «Dije que se vaya». El tono de Carla no admitía discusión. Lucy me miró esperando que yo la defendiera. Pero algo en mi interior, algo que había estado dormido, empezó a despertar. No dije nada. Lucy se fue, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar mejor. Carla habló con los doctores, organizó todo, y cuando dieron de alta a Santiago 2 días después, nos llevó a su casa. No a la nuestra, a la suya. Se van a quedar aquí hasta que Santiago se recupere. Y nadie, escúchame bien, Ana, nadie va a venir a visitarlos. Ni esa mujer ni su esposo. ¿Entendido? Asentí. Por primera vez en mucho tiempo no discutí con mi suegra. Fue en su casa donde conocí a don Silverio. Era un hombre mayor, amigo del papá de Santiago. Tenía que andar por los 70 y pico años, moreno, de baja estatura, con unas manos nudosas y una mirada que parecía atravesarte. Carla lo había llamado sin decirnos. Cuando entró a la casa, no saludó de forma normal. Caminó directamente hacia donde estaba Santiago acostado en el sofá, lo miró fijamente durante varios segundos y luego negó con la cabeza. «Esto está feo, muy feo». «¿Qué está feo?», pregunté sin entender. Don Silverio se volteó hacia mí. «A tu esposo le hicieron un trabajo muy fuerte. Y no es nuevo. Lleva meses, tal vez más de 1 año. Le han estado dando de comer». ¿Dando de comer? ¿Qué significa eso? Significa que alguien puso cosas en su comida, hierbas, polvos, preparaciones, para hacerle daño, para enfermarlo, para acabarlo. Sentí que me iba a desmayar. Carla me sostuvo del brazo. ¿Quién haría eso? Don Silverio me miró con esos ojos que sabían demasiado. ¿Quién tiene acceso a su casa? ¿Quién prepara su comida? ¿Quién trae cosas de otros lugares y las deja en su hogar? Y entonces lo supe. Todo encajó de golpe. Las figuras,
Las botellas, las piedras, los viajes a Veracruz, la comida que Lucy preparaba, su calma antinatural aquella madrugada, la forma en que me miraba. Lucy, don Silverio asintió. El daño está adentro, en su intestino. Lo está devorando por dentro. Por eso los doctores no encuentran qué es, porque no es una enfermedad normal, es un trabajo. ¿Un trabajo? Brujería, hija. Le hicieron brujería, y no solo a él, a toda tu casa. Me eché a llorar. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero en el fondo algo en mí sabía que era verdad. Tenemos que limpiar tu casa antes de que regresen, dijo don Silverio. Y tenemos que sacar lo que tiene Santiago adentro. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero si no lo hacemos, lo vas a perder. Carla y don Silverio fueron a mi casa al día siguiente. Yo me quedé cuidando a Santiago. Cuando regresaron, traían bolsas negras llenas de cosas. ¿Qué encontraron? Don Silverio vació una de las bolsas en el piso del garaje. Yo grité. Había un gato, muerto, momificado, enterrado en una esquina del patio. Tenía un listón rojo amarrado al cuello y alfileres clavados por todo el cuerpo. Esto es para la economía, explicó don Silverio, para que se les vaya el dinero, para que no prosperen. Había más. Un gallo negro, también muerto, enterrado cerca de la entrada, y un perro pequeño enterrado bajo la ventana de nuestra recámara. Esto es para separación, para pleitos, para que se odien y se separen. También encontraron botellas enterradas, líquidos derramados en la entrada que habían manchado el cemento con un color amarillento que nunca había podido quitar. Y las figuras, las piedras, todo lo que Lucy me había dado, estaba preparado. Todo tenía un propósito. Todo estaba diseñado para destruirnos. Te trapearon el piso con cosas. Por eso siempre olía mal aunque limpiaras, dijo Carla con lágrimas en los ojos. Esa maldita mujer entraba a tu casa y la llenaba de porquerías mientras tú trabajabas. Me sentí traicionada, usada. Don Silverio empezó a trabajar con Santiago esa misma noche. Hizo una velación que duró hasta el amanecer. Prendió velas, quemó hierbas que olían fuerte, rezó oraciones que yo nunca había escuchado. Le pasaba un huevo por todo el cuerpo a Santiago, y cuando lo rompía en un vaso con agua salían cosas que no puedo ni describir. Formas extrañas, como telarañas negras, como sangre coagulada. Está saliendo. Poco a poco está saliendo. Pero era lento, terriblemente lento, y doloroso. Santiago gritaba durante las limpias. Decía que sentía que algo se le movía adentro, que lo jalaban, que lo quemaban por dentro. Yo lo abrazaba y lloraba con él. Mis hijos preguntaban qué le pasaba a su papá. No sabía qué decirles. Don Silverio venía cada 3 días, a veces más seguido si Santiago empeoraba. Y hubo momentos en que empeoró mucho, momentos en que pensé que ya no lo lograríamos. Lo peor no era solo lo físico, era lo mental, lo espiritual. Empezamos a dudar de todo, de Dios, de la fe, de si valía la pena seguir luchando. Había días en que Santiago me decía que mejor lo dejara ir, que ya estaba cansado, que ya no quería sufrir más. Yo también sentía esa desesperación, esa sensación de que no había salida, de que estábamos atrapados en algo más grande que nosotros. Don Silverio nos explicó que eso era parte del trabajo. Cuando te hacen algo así, no solo atacan tu cuerpo, atacan tu fe. Quieren que renuncies a Dios, quieren que te desesperes, quieren que te rindas, porque cuando te rindes, ellos ganan por completo. ¿Por qué nos hicieron esto?, le pregunté una noche después de una limpia especialmente dura. ¿Qué les hicimos? Lucy era mi amiga, yo la quería, le abrí mi casa, confié en ella. Don Silverio me miró con tristeza. A veces no tiene que ver con lo que les hiciste, tiene que ver con lo que tienes, con lo que ellos quieren y no tienen. Envidia, hija. La envidia es el peor de los venenos. Ustedes tenían una familia bonita, una casa, estaban bien, y ella no soportaba verlos así. Quería lo que tú tenías, y si no podía tenerlo, entonces te lo iba a quitar. Pero éramos amigos, 10 años. Los peores enemigos son los que están más cerca, los que conocen tu vida, los que saben dónde duele más. Pasaron semanas, luego meses,
La recuperación de Santiago era de 2 pasos adelante y 1 atrás. Había días buenos y días terribles. Don Silverio decía que el trabajo que le habían hecho era muy fuerte, muy elaborado, que había sido caro, que quien lo había hecho sabía lo que hacía. Fueron a Veracruz específicamente para esto. Ahí hay gente que se dedica a estas cosas, gente que cobra mucho dinero por hacer daño, y ellos pagaron bien. En mi casa cosas extrañas seguían pasando incluso después de la limpieza. Las imágenes religiosas que teníamos se caían, se rompían. Un crucifijo que había estado colgado en la pared durante años se cayó y se partió en 3 pedazos. Una virgen de cerámica que me había regalado mi mamá apareció quebrada en el piso sin que nadie la hubiera tocado. Carla decía que era buena señal. Las imágenes están absorbiendo lo que queda del daño. Están protegiéndolos, por eso se rompen. Mejor que se rompan ellas a que les pase algo a ustedes. No sé si eso me tranquilizaba o me asustaba más. Lucy intentó visitarnos una vez. Llegó a la casa de Carla con una olla de caldo y cara de preocupación. Doña Carla, vengo a ver cómo está Santiago. Ana no me contesta el teléfono, estoy muy preocupada. Mi suegra la recibió en la puerta. No la dejó entrar. Santiago está bien. Ya no necesitamos tus cuidados, gracias. Pero puedo verlo. Somos amigos. Solo quiero saber que está bien. Ya te dije que está bien, ahora vete. Lucy insistió. Trató de asomarse, pero Carla cerró la puerta en su cara. La vi desde la ventana. Se quedó parada ahí afuera durante varios minutos, con su olla de caldo, mirando hacia la casa. Y su expresión no era de preocupación, era de coraje, de frustración, como si su plan no hubiera funcionado. Después de eso no volvió. Pero don Silverio nos dijo que no se habían rendido. Ellos van a seguir intentando. Van a seguir yendo a Veracruz. Van a seguir haciendo trabajos, no paran así como así. Y tenía razón. Carla nos contó después que había visto a Lucy y a Paul salir en su camioneta varias veces más, con rumbo a la carretera. Viajes de fin de semana, viajes rápidos, regresando siempre con bolsas y paquetes. Pero entonces algo pasó. De repente los viajes se detuvieron. Lucy y Paul dejaron de salir. Dejaron de intentar contactarnos. Fue como si desaparecieran. Pasaron varios meses. Santiago finalmente empezó a mejorar de verdad. Pudo levantarse, pudo caminar un poco. Recuperó el apetito. Los dolores disminuyeron. Don Silverio dijo que lo habíamos logrado, que Santiago se iba a recuperar, aunque no por completo. El daño había sido demasiado grande, pero iba a vivir. Y entonces nos enteramos. Fue por una vecina. Una señora que también conocía a Lucy y a Paul. Llegó a visitarnos y traía noticias. ¿Ya supieron lo del hijo de Lucy? ¿Qué pasó? Falleció. El más chiquito. Se ahogó en una alberca en una fiesta. Fue hace como 2 meses. Me quedé helada. Su hijo, el niño más pequeño, tenía como 8 años. Yo lo conocía. Había jugado con mis hijos 1000 veces. ¿Cómo pasó? No se sabe bien. Dicen que estaba jugando y de repente ya estaba en el fondo de la alberca. Cuando lo sacaron ya era tarde. Sentí un hueco en el estómago. Por un lado, tristeza profunda por ese niño inocente. Por otro lado, algo más. Algo que me daba miedo admitir. Esa noche don Silverio vino a la casa. Le conté lo que había pasado. Él solo asintió, sin sorpresa. Así funciona. Lo que haces regresa. Y cuando juegas con cosas oscuras, el precio lo paga alguien cercano, siempre. Pero era un niño. No tuvo la culpa de nada. Lo sé, y es una tragedia, pero esas son las reglas. Ellos las conocían. Quien hace daño sabe que eventualmente va a pagar, y el pago siempre es alto. Me sentí mal durante semanas. Lloraba por ese niño. Me sentía culpable de alguna manera, aunque yo no había hecho nada. ¿Era mi culpa por haber pedido ayuda? ¿Por haber luchado por salvar a Santiago? Don Silverio me dijo que no, que cada quien es responsable de sus acciones, que Lucy y Paul eligieron ese camino, que ellos sabían los riesgos. Pero aún así, el peso estaba ahí. Santiago mejoró, sí, pero nunca volvió a ser el mismo. Su espalda quedó peor que antes. Ahora camina con bastón. Hay días en que no puede levantarse de la cama. Los doctores dicen que es por su lesión militar,
Pero nosotros sabemos que el daño fue más profundo, que aquello que le metieron adentro dejó cicatrices que nunca van a sanar por completo. Yo tampoco volví a ser la misma. Dejé de confiar en la gente. Me volví paranoica. Cada vez que alguien me ofrece comida, me da miedo comerla. Cada vez que alguien quiere darme un regalo, lo pienso 2 veces. He perdido amistades porque ya no puedo abrirme, ya no puedo creer. Y a veces, en las noches, siento que Lucy y Paul ganaron de todas formas. Porque aunque Santiago sobrevivió, aunque seguimos juntos, ya no somos los mismos. Nos quitaron algo que nunca vamos a recuperar: nuestra paz, nuestra inocencia, nuestra capacidad de confiar. 6 meses después de todo esto tomamos una decisión. No podíamos seguir viviendo en Morelos. No podíamos estar en ese lugar, cerca de esa gente, rodeados de esos recuerdos. Vendimos todo: la casa, los muebles, el coche, todo, y nos mudamos a Baja California. Empezamos de cero, lejos, en un lugar donde nadie nos conocía, donde nadie sabía nuestra historia. Aquí estamos ahora, intentando reconstruir nuestras vidas. Mis hijos van a una nueva escuela. Santiago hace terapia física. Yo conseguí trabajo dando clases en línea. Vivimos en una casa pequeña, rentada, pero es nuestra, y es limpia, sin sombras del pasado, aunque a veces todavía tengo pesadillas. Sueño con Lucy parada en mi puerta, sonriendo, con una olla de comida en las manos. Sueño con esas figuras demoníacas que me regalaba, cobrando vida en las esquinas de mi casa. Sueño con Santiago ahogándose, y yo sin poder hacer nada. Y me despierto sudando, con el corazón acelerado revisando que las puertas estén cerradas. Porque aprendí algo en todo esto. Aprendí que el mal existe, que la envidia es real, que hay personas capaces de sonreírte a la cara mientras te clavan un cuchillo por la espalda. Y aprendí que hay fuerzas en este mundo que no entendemos, que no controlamos, pero que pueden destruirte si no tienes cuidado. Por eso te lo cuento, para que tengas cuidado, para que no cometas mis errores. No dejes que cualquiera entre a tu casa. No aceptes regalos extraños de gente que viaja a lugares donde se practica esto. Si alguien insiste demasiado en cuidar a tu familia, en preparar tu comida, en estar siempre presente, pregúntate por qué. Y si algo en tu casa empieza a oler mal sin razón, si tu salud se deteriora sin explicación, si sientes que el ambiente está pesado y oscuro, no lo ignores. Busca ayuda, la ayuda correcta, porque cuando te das cuenta, a veces ya es tarde. Yo tuve suerte. Mi suegra insistió. Don Silverio nos salvó, Santiago sobrevivió. Pero ese niño, el hijo de Lucy, no tuvo esa suerte. Y cargo con eso también. Nunca volví a saber de Lucy y Paul. No los busqué. No quiero saber de ellos. Solo espero que hayan aprendido, que el precio que pagaron les haya enseñado algo, aunque lo dudo. Porque la gente así no cambia. La gente así siempre encuentra nuevas víctimas, nuevos amigos en quienes confiar, nuevas vidas que destruir. Por eso te digo, ten cuidado con quien llamas amigo, porque detrás de la mejor sonrisa puede esconderse el peor enemigo. Y cuando menos lo esperes, cuando más confíes, cuando más vulnerable estés, ahí es cuando atacan. No cometas mi error. No seas yo. Cuídate, protege a los tuyos. Y nunca bajes la guardia, porque el mal no descansa, y la envidia nunca duerme. Antes de comenzar, debo advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato, es mi confesión. Una verdad que he cargado durante años y que ahora necesito sacar de mi pecho. Si alguna vez has sentido rabia, despecho o ganas de venganza, por favor,
Piensa 2 veces antes de buscar soluciones donde no debes buscarlas, porque hay cosas que, una vez hechas, no tienen vuelta atrás, y las consecuencias siempre regresan, de formas que jamás imaginamos. Te lo digo porque yo lo viví. Y si mi historia puede evitar que alguien más cometa los mismos errores, entonces valdrá la pena contarla. Mi nombre es Cristina Ferrer y esta es mi historia. Todo comenzó hace varios años, cuando mi vida se derrumbó en un instante. Llevaba 8 años casada con Raimundo. 8 años viviendo en la casa de sus padres, aguantando comentarios, miradas, y ese ambiente donde siempre me sentí de visita, nunca en mi propio hogar. Pero lo soporté porque creía en mi matrimonio, creía en nosotros, hasta que una tarde, una compañera del trabajo de Raimundo me buscó. No la conocía bien, pero su cara lo decía todo antes de que abriera la boca. Me contó lo que todos ya sabían menos yo. Raimundo tenía una relación con alguien de su oficina, una compañera, y llevaban meses viéndose a mis espaldas. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Regresé a la casa temblando con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Cuando lo confronté esa noche, esperaba negaciones, lágrimas, al menos un intento de explicación, pero no. Raimundo me miró con una frialdad que nunca había visto en él y me dijo algo que jamás olvidaré. Ya no me sirves como mujer, así, sin más. Como si yo fuera un objeto usado que se desecha cuando ya no funciona. Me quedé paralizada. Los niños dormían en el cuarto de al lado. Su madre estaba en la sala, y yo ahí, sintiendo como todo lo que había construido se convertía en cenizas. No lloré esa noche. Creo que estaba demasiado aturdida para hacerlo. Pero al día siguiente llamé a mi hermano. Le conté todo. Y él, sin dudar un segundo, me dijo que me ayudaría a buscar un lugar donde vivir con mis hijos, que no me quedara un día más en esa casa. Cuando le dije a la mamá de Raimundo que me iba, su reacción fue peor que la de él. Me gritó en la cocina, delante de mis niños. Me dijo que era una mala esposa, que las mujeres debemos aguantar estas cosas, que los hombres son así y una tiene que resignarse, que yo estaba abandonando a mi familia por un capricho, pero yo ya no la escuchaba. Solo pensaba en salir de ahí, en proteger a mis hijos, en recuperar algo de dignidad. Los días siguientes fueron una pesadilla. No tenía casi nada de dinero. Dormíamos en casa de mi hermano, los 3 apretados en un cuarto pequeño. Mis hijos me preguntaban por qué ya no vivíamos con su papá, y yo no sabía qué decirles. Mientras tanto, me enteraba por conocidos que Raimundo andaba por toda la ciudad con su nueva pareja, que la llevaba a restaurantes, al cine, a lugares donde a mí nunca me llevó. Y yo mientras tanto buscaba trabajo, buscaba casa, buscaba comida para mis niños. Una amiga del trabajo anterior me habló de un departamento que estaba desocupado. No era gran cosa, pero era algo. Lo renté de inmediato con lo poco que mi hermano me prestó. Nos mudamos sin decirle nada a Raimundo, sin dejar dirección. Quería desaparecer de su vida tanto como él había desaparecido de la mía. Conseguí trabajo en un restaurante pequeño, cerca de la avenida principal. La dueña, la señora Patricia, era una mujer mayor, de esas personas que te miran y entienden tu historia sin que tengas que contar mucho. Me trató bien desde el primer día. Me dio turnos que me permitían estar con mis hijos por las tardes. Me adelantaba algo del sueldo cuando lo necesitaba. Poco a poco, empezamos a acomodarnos. Los niños entraron a la escuela. Yo trabajaba duro, pero al menos dormía tranquila sabiendo que nadie me iba a faltar al respeto en mi propia casa. Todo parecía estar mejorando, hasta que una tarde mientras atendía las mesas los vi entrar. Raimundo y ella caminaban tomados de la mano riendo, como si nada, como si yo no existiera, como si mis hijos no existieran. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y cuando me acerqué a tomar su orden sentí que la sangre me hervía en las venas. Raimundo ni siquiera me miró a los ojos. Solo pidió su comida como si yo fuera cualquier mesera, como si no fuéramos nada. No pude atenderlos. Me di la vuelta y me fui directo a la cocina. La señora Patricia me encontró ahí, temblando, aguantando las lágrimas de rabia. «¿Qué pasó, mija?», me preguntó.
y yo solo pude señalar hacia la mesa. Ella asomó la cabeza, entendió de inmediato y me dijo que me fuera a descansar, que ella se encargaría, pero no me fui a descansar. Esa tarde, cuando terminó mi turno, la señora Patricia me dijo que me subiera a su camioneta, que conocía a alguien que podía ayudarme, que no me preocupara. Yo no pregunté mucho, solo subí. Manejamos por casi una hora, saliendo de la ciudad, hasta llegar a un lugar alejado. Una casa vieja, rodeada de árboles secos y tierra polvosa. No había más casas alrededor, solo esa. La señora Patricia tocó la puerta, y cuando se abrió apareció una anciana, pequeña, encorvada, con ojos que parecían ver más allá de lo que uno mostraba, y en ese momento supe exactamente a dónde me había llevado, pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. La anciana nos hizo pasar sin decir palabra. La casa olía raro. No era un olor fuerte, pero sí extraño, como a hierbas viejas, tierra mojada y algo más que no podía identificar. Las paredes estaban llenas de cosas colgadas, ramilletes de plantas secas, listones rojos, imágenes de santos que no reconocía. Nos sentamos en una mesa de madera oscura, gastada por los años. La anciana se sentó frente a mí y me miró fijamente. No dijo nada por varios segundos. Solo me observaba, como si estuviera leyendo algo en mi rostro. Finalmente habló. «Vienes por un hombre». No era una pregunta, era una afirmación. Yo asentí sin saber muy bien qué decir. «Te hizo daño, te dejó y ahora está con otra». Volví a asentir. Sentía un nudo en la garganta. La anciana sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que me puso la piel de gallina. «Puedo ayudarte», dijo. «Pero tienes que estar segura. Una vez que se hace no se puede deshacer, ¿entiendes?» Yo miré a la señora Patricia. Ella asintió levemente como dándome permiso para continuar. Y entonces, sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias, dije que sí. Dije que sí porque estaba cansada. Cansada de llorar. Cansada de sentirme humillada. Cansada de ver cómo Raimundo seguía con su vida mientras yo apenas podía mantener a mis hijos. Quería que sintiera algo, aunque fuera un poco del dolor que me había causado. La anciana asintió despacio y me dio instrucciones. Necesitaba llevarle algo mío, algo íntimo. Me dijo exactamente qué, y aunque me dio vergüenza, acepté. «Mañana lo traes», me dijo, «y yo haré lo necesario». Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en lo que estaba haciendo. Una parte de mí quería echarse atrás, pero la otra parte, la que ardía de rabia, me decía que siguiera adelante. Al día siguiente, regresé sola a aquella casa. Llevaba lo que me había pedido en una bolsa de plástico. Me temblaban las manos al entregársela. La anciana la tomó sin asco, sin expresión alguna. Me dijo que regresara en 2 días. Esos 2 días fueron eternos. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que estaba por venir. Me sentía nerviosa, asustada, pero también extrañamente aliviada, como si finalmente estuviera haciendo algo. Cuando volví, la anciana me esperaba con un frasco. Era un frasco de vidrio oscuro cerrado con una tapa negra, y envuelto en un trapo rojo, me entregó algo más. Un bulto pequeño, amarrado con hilo negro. «Esto», me dijo señalando el frasco, «lo vas a enterrar en un cementerio, en una tumba que tú elijas. No importa de quién sea, pero tiene que estar bien enterrado». Yo tomé el frasco y el bulto con manos temblorosas. Pesaban poco, pero sentía como si cargara algo mucho más grande. «¿Y luego?», pregunté. «Luego esperas», dijo la anciana. «Lo que tiene que pasar, pasará». Me fui de ahí con el corazón latiendo fuerte. La señora Patricia me acompañó al cementerio esa misma tarde. Compramos unas flores en la entrada, como si fuéramos a visitar a un familiar. Nadie nos prestó atención. Caminamos entre las tumbas hasta encontrar una que parecía olvidada, sin flores frescas, sin visitas recientes. Perfecta. Cavé un pequeño hoyo con mis manos, enterré el frasco y el bulto y cubrí todo con tierra. Puse las flores encima, como si fuera una ofrenda, y nos fuimos. Durante los siguientes días esperé. Esperé a que Raimundo volviera. Esperé a que me buscara. Esperé a que dejara a esa mujer y me pidiera perdón. Pero no pasó nada de eso. Lo que sí pasó fue algo diferente. Me enteré por una conocida que Raimundo y su nueva pareja
Se habían ido a vivir juntos, que habían rentado un lugar y que, según decían, las cosas no iban bien entre ellos, que peleaban mucho, que algo andaba mal. Yo no sabía si era por lo que había hecho o solo coincidencia, pero algo dentro de mí se sentía satisfecho, hasta que un día, mis hijos llegaron de visitar a su papá. Raimundo había empezado a verlos de nuevo, cada 15 días, como establecía el acuerdo, pero esa tarde mis niños llegaron raros, callados, con caras de disgusto. Les pregunté qué había pasado, y mi hijo mayor me miró con los ojos llenos de confusión. «Mamá, mi papá huele muy feo». Me quedé helada. «¿Qué?» pregunté. «Sí», dijo mi hija menor. «Huele horrible, como a cosas podridas». No quisimos acercarnos mucho a él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Les pregunté si estaban seguros, si no era solo que no se había bañado. Pero ellos insistieron. Dijeron que era un olor que no se iba, que llenaba toda la casa, que hasta la señora con la que vivía se quejaba. Desde ese día, mis hijos empezaron a negarse a ir con su papá. Decían que no soportaban estar cerca de él, que el olor era insoportable. Raimundo los llamaba, les mandaba mensajes, pero ellos lo ignoraban. Y cuando les preguntaba por qué, siempre decían lo mismo: «Papá apesta». Yo no sabía qué pensar. Al principio creí que era cosa de niños, que estaban enojados con él y lo decían para lastimarlo, pero ellos lo decían con tanta convicción, con tanto asco, que empecé a creer que era real. Y entonces recordé las palabras de la anciana: «Lo que tiene que pasar, pasará». Volví a buscarla. Fui sola, sin decirle a nadie. Necesitaba saber qué había hecho. Necesitaba entender. Cuando llegué a la casa, la anciana me recibió como si me estuviera esperando. Me hizo sentar y me miró con esos ojos que parecían saberlo todo. «¿Qué hiciste?», le pregunté. «¿Qué le hiciste a Raimundo?». Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que me helaba la sangre. «Yo no le hice nada», dijo. «Tú lo hiciste. Tú trajiste lo que había dentro de ti, tu rabia, tu despecho, tu deseo de que sufriera, y ahora eso vive en él». «Pero mis hijos», empecé a decir. «La porquería se revuelve», me interrumpió. «Lo que echaste en esa tumba era tuyo, era de él, y ahora está mezclado con algo más, algo que no se puede limpiar fácilmente». «¿Cómo lo detengo?», le pregunté sintiendo el pánico crecer. «No se detiene», dijo simplemente. «Se vive con ello». Salí de ahí más asustada que nunca, y desde ese día todo empeoró. Las semanas siguientes fueron una pesadilla que no puedo explicar con palabras. Raimundo empezó a llamarme desesperado. Me decía que algo andaba mal con él, que no entendía qué pasaba, que había ido con doctores, que se bañaba 3, 4 veces al día, pero que nada funcionaba, que la gente se alejaba de él en la calle, que en su trabajo lo habían mandado a casa, que su pareja lo había dejado porque no soportaba estar cerca de él, y lo peor de todo, que nuestros hijos lo rechazaban. Al principio no sentí pena por él. Pensé que se lo merecía, que era justo que sufriera un poco después de todo lo que me había hecho pasar. Pero luego empecé a ver el efecto en mis niños. Tenían pesadillas. Se despertaban llorando en medio de la noche diciendo que veían cosas, sombras, figuras que se movían en las esquinas de su cuarto. Decían que olían ese olor horrible incluso cuando su papá no estaba cerca, como si lo siguiera. Mi hija dejó de comer bien. Mi hijo mayor empezó a portarse diferente, más agresivo, más callado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Volví con la anciana, esta vez casi corriendo. Le rogué que deshiciera lo que había hecho. Le dije que pagaría lo que fuera necesario, que mis hijos estaban sufriendo, pero cuando llegué a la casa todo estaba cerrado, las ventanas, la puerta. Toqué y toqué, pero nadie respondió. Grité su nombre aunque ni siquiera lo sabía realmente. Nada. Pregunté a la gente del pueblo cercano. Nadie sabía de quién hablaba. Algunos me miraban raro cuando describía la casa. Uno me dijo que ahí no vivía nadie desde hacía años, que esa casa estaba abandonada, pero yo había estado ahí. Había hablado con ella. Le había entregado mis cosas. ¿Esto era real o no? Empecé a dudar de todo, de mi memoria, de lo que había hecho. Pero el frasco, el bulto, el cementerio,
Todo eso había sido real. La señora Patricia había estado conmigo. Cuando le pregunté a ella, se puso pálida. Me dijo que mejor olvidara todo eso, que no volviera a buscar a esa mujer, que lo que estaba hecho, y que rogar solo empeoraría las cosas. Pero ya no podía seguir así. Raimundo había perdido su trabajo. Vivía solo en un cuarto pequeño. Nadie quería estar cerca de él. Y mis hijos lo estaban pasando mal de una forma que no entendía. Decidí volver al cementerio. Sola. De noche. Pensé que si desenterraba el frasco y el bulto, tal vez podría terminar con esto. Tal vez podría arreglarlo. Llevé una linterna y una pala pequeña. Encontré la tumba donde lo había enterrado. Empecé a cavar. Cavé y cavé en la oscuridad, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero no había nada. Nada. Cavé más profundo. Revisé alrededor. Busqué en las tumbas cercanas pensando que me había equivocado de lugar. Pero no. Era ahí. Estaba segura. El frasco había desaparecido. El bulto también. Y entonces lo sentí. Ese olor. El mismo que mis hijos describían. El mismo que perseguía a Raimundo. Estaba ahí. En el cementerio. A mi alrededor. Cada vez más fuerte. Me di vuelta y no vi nada. Pero lo sentía. Como si algo estuviera parado justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Dejé la pala. Dejé la linterna. Solo corrí hasta salir de ese lugar. Cuando llegué a mi casa, me encerré. Me bañé. Me tallé la piel hasta que me dolió. Pero el olor seguía ahí. En mi ropa. En mi pelo. En mis manos. Mis hijos me miraron raro cuando entré a su cuarto para darles un beso de buenas noches. Mi hija se tapó la nariz. Mamá, me dijo, tú también hueles feo. Sentí que el mundo se me venía encima. Desde esa noche todo cambió. El olor no se fue. Lo llevo conmigo a todos lados. La gente se aleja de mí en la calle. Perdí mi trabajo en el restaurante. Mis hijos ahora viven con mi hermano porque no soportan estar cerca de mí. Raimundo y yo nos vemos a veces. De lejos, desde lados opuestos de la calle, porque cuando nos acercamos, el olor se vuelve insoportable, como si algo se alimentara de nuestra cercanía. He buscado ayuda, he ido con doctores, con sacerdotes, con otras personas que dicen saber de estas cosas, pero nadie puede hacer nada. Me dicen que es psicológico, que estoy traumatizada, que todo está en mi cabeza, pero yo sé la verdad, y Raimundo también. Lo que hicimos, lo que yo hice por despecho y rabia nos marcó para siempre. Llamé a algo que no debía llamar. Abrí una puerta que no debía abrir. Y ahora no puedo cerrarla. Cada noche cuando apago las luces siento esa presencia. La misma que sentí en el cementerio, parada en la esquina de mi cuarto, observándome, esperando. A veces escucho susurros, palabras que no entiendo, risas bajas que vienen de lugares donde no hay nadie. Y lo peor de todo es que sé que esto no va a terminar, que voy a cargar con esto por el resto de mi vida, que mis hijos van a recordarme no como su madre, sino como esa mujer que olía horrible y de la que tuvieron que alejarse. Perdí todo por un momento de rabia, por querer venganza, por creer que podía controlar algo que nunca estuvo en mis manos. Por eso te lo advierto ahora, a ti que me escuchas, si alguna vez sientes esa rabia, ese deseo de hacer daño a alguien que te lastimó, si alguien te ofrece una solución fácil para hacer sufrir a quien te hizo sufrir, no lo hagas. No vale la pena, porque el precio que pagas nunca es el que esperas, y las consecuencias no solo te alcanzan a ti, alcanzan a todos los que amas. Yo perdí a mis hijos, perdí mi dignidad, perdí mi vida, y ahora vivo en este infierno que yo misma creé, con este olor que no se va, con estas sombras que me siguen, con estos susurros que no me dejan dormir. Y lo peor de todo, lo que me quita el sueño cada noche, es saber que la anciana nunca existió, que siempre fui yo y mi odio, yo y mi rabia, yo y mi necesidad de destruir. Y ahora eso vive dentro de mí, y no hay forma de sacarlo. Así que por favor, aprende de mi error. No busques venganza en lugares oscuros. No llames a lo que no puedes controlar, porque una vez que lo haces ya no hay vuelta atrás, y tendrás que vivir con ello para siempre, tal como yo ahora vivo con esto.
con este olor, con estas sombras, con este castigo que yo misma me impuse y que jamás terminará.